La caída no es el fin. ¿Te caíste? No significa que todo haya terminado. Solo significa que necesitas levantarte de nuevo. La recaída, por más dolorosa que sea, no es el punto final de tu jornada, es solo una coma. Y, si aprendes a lidiar con ella, puede convertirse en el momento en que tu disciplina crece más fuerte. La verdad es dura, pero necesita ser dicha. Todos los guerreros caen. Ningún hombre atraviesa el campo de batalla sin cicatrices. Ningún atleta conquista medallas sin tropiezos. Ningún filósofo encuentra sabiduría sin antes conocer sus propias debilidades. Caer forma parte del proceso. Lo que separa a los que vencen de los que desisten no es la ausencia de caídas, sino la forma en que se levantan después de ellas. El problema es que, para muchos, la recaída se transforma en sentencia de muerte. El hombre cae e inmediatamente entra en un ciclo sombrío. Culpa, vergüenza, autopunición. Y es justamente ese ciclo el que destruye. No es la caída en sí, sino el veneno que viene después. Y si aprendes a quebrar ese ciclo, cada recaída puede dejar de ser tragedia y transformarse en lección. En este episodio, vamos a caminar juntos por este tema delicado pero necesario. Primero, vas a entender cómo funciona el ciclo de la recaída, del gatillo que enciende el deseo, a la caída en sí, a la vergüenza que paraliza, hasta el pensamiento destructivo que lleva a muchos a desistir de una vez. Después, vamos a exponer el error común de la autodestrucción, esa manía de castigarse en exceso, como si la vergüenza fuera solución. Enseguida, vamos a aprender a resignificar la caída, transformando cada desliz en aprendizaje, no en sentencia. También vas a descubrir el impacto psicológico de levantarse rápido, porque el cerebro aprende con repetición. Si te caes y desistes, registra «yo no consigo», pero si te caes y levantas, registra «yo continúo a pesar de la caída». Esa diferencia cambia destinos. Vamos a traer ejemplos reales de hombres que cayeron varias veces antes de vencer para mostrar que recaídas no anulan victorias pasadas. Y no vamos a parar ahí. Voy a compartir estrategias inmediatas para después de la caída, armas prácticas como baño frío, salir del ambiente y registrar los gatillos, desencadenantes. Vamos a desmontar la trampa del pensamiento «ya fue» y mostrar que una caída no necesita volverse tempestad. Vas a aprender a identificar gatillos, desencadenantes, revisar tus errores y crear un plan para no repetir. Todo esto será sazonado con filosofía estoica. Caer no es fracaso, desistir lo es. Y voy a recordarte que cada recomienzo es en realidad un acto de coraje. La victoria no pertenece a los perfectos, sino a los perseverantes. Y antes de sumergirnos en todo esto, yo necesito de ti. Inscríbete ahora en el canal. Esta serie diaria es como una armadura que vistes todos los días. Sin ella, te quedas vulnerable. Con ella te fortaleces a cada episodio. Haz clic y forma parte de esta legión de hombres que eligieron luchar, y quiero que reflexiones aún antes de seguir. ¿Cuántas veces ya te hundiste porque creíste que la caída era el fin? ¿Cuántos días de disciplina perdiste no por la recaída en sí, sino porque desististe después de ella? Piensa en eso, porque al final de este video vas a percibir que la caída puede ser apenas un escalón más en el camino de tu victoria. El ciclo de la recaída. La mayoría de los hombres describe la recaída como si fuera un evento aislado. Yo caí ayer, pero en verdad, ella casi nunca sucede de la nada. Lo que llamamos de caída es solo el último paso de un proceso entero, un ciclo que comienza mucho antes del momento en que digitas cualquier cosa en la pantalla. Y es justamente por no ver ese proceso que tantos permanecen presos, repitiendo los mismos errores sin percibir que la batalla fue perdida mucho antes de la última escena. La recaída no es un rayo que cae de repente, es una secuencia previsible de etapas. Todo comienza con un gatillo, desencadenante. A veces es tedio al final del día, estrés después del trabajo, soledad al llegar a casa, frustración después de una discusión o cansancio acumulado. Puede ser hasta un microestímulo, como una imagen inocente, una propaganda,
un recuerdo que parece surgir de la nada. El cerebro, condicionado, asocia esos estados a una solución rápida. Dopamina. El gatillo, desencadenante, no es culpa tuya, pero es siempre la primera bifurcación. Tú no eliges sentir tedio, pero eliges lo que haces con él. Enseguida viene la fantasía. Es cuando la mente comienza a proyectar recuerdos del alivio que la pornografía ya trajo antes. Al comienzo, no es una escena explícita, sino un contorno, una invitación. Palabras clave surgen, imágenes antiguas se reactivan, el cuerpo responde, respiración se acorta, curiosidad se disfraza de solo una mirada. Aquí, la visión amplia del cerebro racional va estrechándose y tú pasas a actuar casi en piloto automático. Después aparece la negociación interna. Es la voz que dice, hoy fue pesado, yo merezco, va a ser solo un poquito, yo ya aguanté bastante, no hay problema. No es raciocinio lógico, es regateo. Y todo regateo es una puerta abierta para el hábito. Cuando tú comienzas a justificarte, ya estás deslizando por la rampa. El solo hoy es la mentira favorita de la recaída. A partir de ahí surge el ritual. Quien ya cayó conoce de memoria esa coreografía. Cerrar la puerta, ajustar la silla, apagar las luces, abrir guías, colocar audífonos, activar pestaña anónima. Cada detalle reduce la fricción entre la intención y el acto. El ritual es peligroso porque, al repetirlo, tú reduces tus chances de recuar. Es por eso que muchos especialistas recomiendan quebrar el patrón luego en ese punto. Levantar, encender las luces, salir del cuarto, tomar un baño frío. No porque el baño es mágico, sino porque él destruye la coreografía que prepara el terreno. Y entonces viene la caída. El acto en sí dura pocos minutos. Pero repara, en ese momento casi todo ya estaba decidido allá atrás, cuando tú dejaste la fantasía correr suelta, cuando diste oídos al regateo, cuando entraste en el ritual. El acto es solo el clímax de una pieza que comenzó mucho antes. No es disculpa, es anatomía del hábito. El cerebro anda en los rieles que tú mismo dejaste listos. Luego después aparece el alivio corto. El cuerpo derrama dopamina y opioides endógenos. Tú relajas por algunos minutos. Parece que resolviste alguna cosa, pero en verdad solo anestesiaste la incomodidad inicial. El tedio, la soledad, el estrés continúan allá y ahora vienen acompañados de culpa. Y la culpa llega rápido. Fracasé. Tiré fuera mi conteo. Yo nunca voy a conseguir. Es en ese punto que muchos desisten. La culpa pesa, sofoca, se transforma en vergüenza. Y vergüenza busca escondite. Surge el aislamiento. Tú evitas mirar a los ojos, cancelas planes, dejas de responder mensajes. Ese aislamiento es peligroso porque corta los frenos sociales que podrían sujetarte. Solo, con vergüenza, es mucho más fácil caer de nuevo. Para aliviar la culpa, viene la promesa vacía. Mañana yo compenso. Nunca más voy a hacer eso. Ahora sí va. Pero sin un plan real, esa promesa no pasa de fantasía moral. Ella da una falsa sensación de control por algunas horas, pero no impide el ciclo de reiniciar. Y cuando reinicia, tú estás más flaco, más cansado, más irritable. Es ahí que cualquier microestímulo se vuelve gatillo, desencadenante de nuevo. El circuito recomienza, y muchas veces la persona cae 2, 3, 4 veces en secuencia. El famoso efecto dominó. Repara en el diseño. Lo que parecía un acto aislado es en verdad un circuito. Y circuitos se refuerzan a cada repetición. Cuanto más tú recorres la secuencia, más automática ella se torna. El verdadero enemigo no es la caída en sí, sino el proceso que fabrica la caída. Si tú piensas que la batalla acontece apenas en el último instante, vas a procurar fuerza de voluntad solo allí, y vas a perder guerras que ya estaban decididas mucho antes. Hay también otro detalle sutil. Ese ciclo se alimenta del pensamiento todo o nada. La mente dice, si yo no consigo ser perfecto, soy una basura. Y como nadie es perfecto, esa creencia se vuelve combustible para desistencia. El hombre cae,
se llama de fracasado y concluye que no vale más la pena intentar. Es el terreno fértil de la recaída en cadena. El camino de salida comienza cuando tú nombras las etapas. Nombrar es desarmar. Cuando tú dices, estoy fantaseando, estoy negociando conmigo mismo, estoy entrando en el ritual, crea espacio para actuar antes del fin. Esa conciencia es como encender la luz en medio de una emboscada. Tú ves la trampa y puedes elegir otro camino. Por eso es tan importante entender la ingeniería de la recaída. Tú dejas de luchar apenas en el último minuto y pasas a intervenir desde el primer paso. En vez de preguntar ¿por qué yo caí?, comienza a preguntarte ¿dónde comenzó la secuencia? Ese cambio transforma una vergüenza difusa en mapa de intervención. Y, en cualquier guerra, tener un mapa es mejor que contar apenas con coraje ciego. Piensa en tu semana como un tablero. Los gatillos, desencadenantes, son casas con trampas. La fantasía es una niebla que encubre salidas. El ritual son rieles resbaladizos que llevan siempre al mismo fin. Tu trabajo no es andar a ciegas torciendo para no tropezar. Tu trabajo es rediseñar el tablero, cambiar rutinas, retirar accesos, cambiar el celular de lugar por la noche, llenar agujeros de tiempo con tareas simples, combinar con alguien un check-in rápido. Eso no es falta de libertad, es ingeniería de libertad. Y aquí está el punto más importante. Nada de eso fue escrito para acusarte. Fue escrito para equiparte. Cuando tú entiendes que tu recaída tenía un guión, descubres que puedes reescribir ese guión. Esa es la clave. El ciclo no es destino, es apenas patrón. Y patrones pueden ser quebrados. El error de la autodestrucción. Después de la caída, muchos hombres no paran apenas en el arrepentimiento. Ellos van más allá, sumergiéndose en un abismo aún más profundo, el de la autodestrucción. Ese es el error más común y también el más caro, porque la recaída en sí ya es dolorosa, pero la forma en que tú reaccionas a ella puede transformar un simple resbalón en una avalancha. El patrón es casi siempre el mismo. Primero viene la culpa, yo fracasé. Enseguida, la vergüenza, yo soy una basura. Y luego después la condenación, yo nunca voy a conseguir. Ese tipo de pensamiento no corrige nada, apenas paraliza. Es como si tú cayeras en el suelo y en vez de levantar, comenzaras a golpearte por estar caído. El resultado no es disciplina, sino más dolor. Esa autodestrucción es peligrosa porque alimenta exactamente el ciclo que tú necesitas quebrar. Cuando la mente se llena de vergüenza, el corazón procura escondite. Tú te aíslas, evitas personas, cancelas compromisos, te sumerges en el silencio. Y el silencio se vuelve aliado de la recaída, porque quita de ti las pequeñas anclas sociales que podrían impedir la próxima caída. Es como apagar todas las alarmas de una ciudad sitiada. Además de eso, la vergüenza distorsiona la identidad. Tú dejas de pensar yo cometí un error y pasas a creer yo soy el error. Esa diferencia parece pequeña, pero es devastadora. Cuando tú crees que la caída define quién tú eres, pierdes la fuerza para luchar, porque quien se ve como fracaso para de intentar. Quien cree que es prisionero, acepta las corrientes como parte natural de la vida. Es aquí que muchos hombres entregan la jornada, no porque recayeron, sino porque se convencieron de que no tienen valor. La autodestrucción es en la práctica la rendición voluntaria. Tú mismo te vuelves tu propio verdugo, y el vicio agradece, porque no necesita hacer más esfuerzo. Tú ya desististe de ti. Pero para reflexionar, ¿cuántas veces ya caíste en otras áreas de la vida y levantaste? ¿Cuántas veces tropezaste aprendiendo algo nuevo, errando en el trabajo, fallando en una relación, y aún así continuaste? ¿Por qué entonces crees que en la lucha contra la pornografía debería ser diferente? Si en todo en la vida la caída forma parte del aprendizaje, ¿por qué aquí sería sentencia de muerte? Los estoicos enseñaban que el error no es motivo de desesperación, sino de entrenamiento. Marco Aurelio decía que la piedra en el camino no está allá para destruirte, sino para entrenar tu habilidad de saltar.
Esa visión cambia todo, porque la recaída puede ser vista como piedra, pero también puede ser vista como profesor, y si tú ves el error como lección, la autodestrucción pierde la fuerza. La clave es entender. La vergüenza paraliza, pero la responsabilidad libera. Culpa dice, yo soy un fracaso. Responsabilidad dice, yo fallé, pero puedo corregir. Culpa te aleja de la acción. Responsabilidad te empuja para el próximo paso. La diferencia es que la culpa mira para atrás, mientras la responsabilidad mira para adelante. Por eso, si tú caíste recientemente, no agregues fuego al incendio. No te destruyas por dentro, no alimentes pensamientos que apenas refuerzan las corrientes. Lo que tú necesitas es de claridad y acción. Claridad para nombrar lo que aconteció, acción para corregir lo que puede ser corregido. Es simple pero poderoso. No seas cómplice del vicio golpeándote a ti mismo. Sea aliado de tu libertad aprendiendo con la caída. Y ahora yo quiero provocarte. ¿Cuántas veces tú mismo ya te maltrataste más de lo que el propio error? ¿Cuántas veces tu punición interna fue más cruel que la recaída en sí? Responde con sinceridad. Porque admitir eso es el primer paso para quebrar ese hábito silencioso de destruirse después de la caída. Resignificando la caída. La mayoría de los hombres encara la recaída como si fuera una lápida, el fin de la jornada, la prueba definitiva de que no nacieron para vencer. Ese es el mayor engaño, porque la caída no necesita ser una sentencia de muerte. Ella puede ser resignificada como parte del entrenamiento. La diferencia está en cómo tú interpretas lo que aconteció. Cuando tú ves la caída apenas como fracaso, todo se torna pesado. El pensamiento automático es, perdí todo, nada valió la pena, tiré fuera mi conteo. Pero la verdad es que el tiempo de disciplina no desapareció. Cada día de resistencia dejó marcas en tu cerebro, fortaleció conexiones, entrenó tu voluntad. El aprendizaje no se apaga. Una caída no invalida el camino que tú ya recorriste. Lo que cambia es la forma en que tú reaccionas. Si reaccionas con desesperación, la caída se vuelve prisión. Si reaccionas con lucidez, la caída se vuelve profesor. Es como caer durante un entrenamiento. Tú puedes insultar, tirar todo fuera y desistir de la academia, o puedes levantar, analizar por qué resbalaste y ajustar el movimiento para no repetir el error. Un tropiezo puede ser apenas un detalle o puede ser el fin, y esa elección depende de ti. Resignificar la caída significa mirar para ella con ojos de estratega, no de víctima. Es preguntar, ¿qué ese error me mostró? ¿Cuál fue el gatillo desencadenante que me pegó de sorpresa? ¿En qué momento de la secuencia yo podría haber actuado diferente? ¿Cuáles señales yo ignoré? Cada respuesta es un mapa que aumenta tus chances de vencer en la próxima batalla. Los estoicos eran maestros en hacer eso. Ellos no negaban los tropiezos humanos, pero transformaban cada falla en material de estudio. Para ellos, la vida no es sobre no errar, sino sobre aprender rápido con los errores. Marco Aurelio escribía para sí mismo, «Cuando tú fueres derribado, levántate con más fuerza y continúa. La caída no es enemiga, es parte del camino». Ese pensamiento es crucial para la lucha contra la pornografía. Porque la recaída no es solo un desliz químico, ella es un espejo. Ella muestra dónde tu defensa aún es flaca, dónde tu rutina aún tiene brechas, donde tu mente aún cree en mentiras. Si tú resignificas, transformas ese espejo en herramienta. En vez de condenarte, tú investigas. En vez de desistir, tú te fortaleces. Piensa en un guerrero en entrenamiento. Él no aprende a luchar venciendo todas las simulaciones. Él aprende cayendo, tomando golpes, reconociendo fallas de postura, corrigiendo estrategias. Lo mismo vale aquí. Cada caída puede ser cicatriz o puede ser manual de guerra. La cicatriz recuerda el dolor. El manual enseña cómo no ser alcanzado la próxima vez. El peligro está en creer que la caída es un certificado de incapacidad. Eso es mentira. La caída es apenas información. Cabe a ti decidir lo que harás con ella. Si vas a usar como prueba contra ti mismo o como recurso a tu favor. Y aquí está un ejercicio práctico.
La próxima vez que caigas, en vez de escribir fracaso en tu diario, escribe 3 cosas que aprendiste. Puede ser: necesito dormir más temprano, no puedo quedar con el celular en la cama, cuando me siento ansioso, debo salir para caminar. Transforma la caída en dato, porque dato puede ser usado para planear. Culpa no. Resignificar la caída no significa justificar ni aceptar el error como normal. Significa extraer de él lo que puede tornarte más fuerte. Es disciplina de soldado. Hasta de la derrota él saca munición. Y ahora yo quiero preguntarte, si tú pudieras mirar para tu última recaída como profesor y no como enemigo, ¿qué ella habría intentado enseñarte? Esa respuesta puede cambiar completamente la forma en que tú ves tu proceso. El efecto psicológico de recomenzar. Existe un detalle que muchos ignoran después de una caída: el impacto que la decisión de levantar rápido tiene en el cerebro. Lo que tú haces en las primeras horas después de la recaída determina si tu mente registra «yo soy incapaz» o «yo continúo a pesar de la falla». Ese registro es poderoso porque moldea la forma en que tú te ves a ti mismo. El cerebro es una máquina de patrones. Él aprende con repetición. Cuando tú caes y pasas días hundiéndote en culpa, soledad y promesas vacías, estás enseñando a tu cerebro que la regla es desistir. Él graba: yo no consigo. Y la próxima vez que la tentación aparezca, la mente ya va a buscar ese histórico como referencia. El vicio adora ese ambiente porque se alimenta del desespero. Pero cuando tú caes y decides levantar rápido, el registro cambia. Tú no estás negando la caída, pero estás enseñando al cerebro que ella no define tu destino. Es como si dijeras: sí, fallé, pero continúo. Ese tipo de decisión refuerza disciplina en vez de fragilidad. Y cuanto más veces tú repites ese movimiento de levantar, más el cerebro aprende que no importa cuántas veces caiga, siempre habrá retorno. Ese efecto psicológico es comparable a un atleta en entrenamiento. Imagina a alguien que tropieza durante la corrida. Si él sienta en el suelo, desiste del entrenamiento y pasa días sin volver a la pista, el cuerpo graba pereza. Pero si él tropieza, se levanta y termina la corrida, el cuerpo aprende que tropiezos no anulan el entrenamiento. Lo mismo acontece en la lucha contra la pornografía. Levantar rápido enseña resiliencia. Y hay algo aún más profundo. Cuando tú decides recomenzar luego después de la caída, tu identidad no se cristaliza en la palabra fracaso. Tú creas un contraste dentro de ti, un momento de flaqueza seguido inmediatamente de un gesto de fuerza. Ese contraste es lo que fortalece la confianza, porque confianza no nace de nunca caer, sino de saber que puede levantarse siempre. La filosofía estoica refuerza esa visión. Para ellos, la virtud no está en vivir sin fallas, sino en transformar cada falla en ejercicio de disciplina. Epicteto decía: no importa cuántas veces tú seas derribado, sino cuántas veces tú te levantas. Ese es el espíritu. Cada recomienzo es prueba de que tú eres mayor que tu caída. Lo que muchos no perciben es que recomenzar inmediatamente reduce el espacio para la espiral negativa. Al levantarse en el mismo día, tú cortas el efecto dominó, aquel patrón en que una caída jala otra, y cuando menos espera, la semana entera fue perdida. El acto de levantar rápido coloca una barrera en esa avalancha. Es como si tú clavases una estaca en el suelo y dijeras: de aquí no pasa. Y no es apenas psicológico, es biológico también. Cuanto más tiempo tú pasas sumergido en la culpa, más la dopamina se desploma, más la serotonina es drenada, más tú te sientes apático. Esa química de la desistencia te deja vulnerable a nuevas caídas. Recomenzar luego funciona como un choque. Interrumpe el ciclo químico y redirecciona la energía. Es acción que desarma la neuroquímica del vicio. Por eso, cuando tú caigas, no esperes días para actuar. Haz del propio día de la caída el día del recomienzo. No tires fuera las victorias anteriores. No pienses que todo fue perdido. Nada fue perdido. Cada día que tú resististe antes está dentro de ti, grabado en tu cuerpo y en tu mente. Tú no vuelves para el cero, tú continúas la jornada. Y aquí va la provocación.
de la última vez que tú caíste, cuánto tiempo demoró para levantar, horas, días, semanas, y si hubieras recomenzado inmediatamente, ¿cómo tu historia habría sido diferente? Piensa en eso, porque la diferencia entre esclavitud y libertad puede estar en el intervalo entre el error y la decisión de recomenzar. Ejemplos reales. Cuando hablamos de recaída, es fácil imaginar que apenas tú enfrentas esa lucha. La mente susurra, nadie más cae como yo caigo. Solo yo soy flaco a ese punto. Pero esa es una mentira conveniente del vicio, porque la verdad es que millares de hombres, en todas las edades, en todos los lugares del mundo, ya pasaron por la misma carretera. Y muchos de ellos solo conquistaron victoria después de tropezar innumerables veces. Un joven me contó que intentó parar más de 20 veces. Él comenzó la jornada a los 18 años, motivado, confiado, lleno de energía. Cayó después de una semana. Intentó de nuevo, cayó en el 10º día. Intentó otra vez, cayó en el 3º. Fueron años en ese ciclo, hasta que un día decidió que cada caída sería estudiada, como si fuera un entrenamiento. Él paró de decir fracasé y pasó a decir aprendí un detalle más sobre mí mismo. Ese cambio de mentalidad hizo la diferencia. Hoy, a los 25, él colecciona meses limpios, no porque nunca cayó, sino porque nunca desistió de levantarse. Otro hombre, ya con 40 años, cargaba décadas de hábito. Para él, la pornografía era rutina casi diaria desde la adolescencia. Cuando decidió parar, cayó centenas de veces. Cada caída era acompañada de la sensación de que ya era tarde de más, que no había esperanza. Pero él percibió algo simple. Cada vez que levantaba, mismo flaco, estaba acumulando resistencia, como un músculo que se fortalece no en el confort, sino en el dolor. Hoy él mira para atrás y dice, las caídas fueron parte de mi liberación, porque fue cayendo que aprendí a levantar. Hay aún la historia de un joven estudiante que cargaba vergüenza silenciosa. Él comenzó a escribir en un cuaderno toda vez que caía. El día, la hora, el gatillo, desencadenante, lo que sentía. Después de meses, percibió un patrón. Siempre recaía en horarios específicos, siempre cuando estaba solo en el cuarto por la noche, siempre después de días de estrés. Con ese mapa, consiguió reorganizar su rutina. Pasó a dormir más temprano, cambió el celular de lugar, incluyó caminadas nocturnas. El resultado, caídas cada vez más raras, hasta que finalmente la disciplina venció. Esos ejemplos muestran algo fundamental. La recaída no apaga las victorias anteriores. Ella no invalida su progreso. Cada día resistido ya fortaleció su mente, y cada recomienzo fortalece aún más. El error solo se torna definitivo cuando tú lo transformas en desistencia. Los grandes vencedores no fueron aquellos que nunca cayeron, sino aquellos que hicieron de las caídas parte del proceso. Piensa en un guerrero en entrenamiento. Él no se torna invencible porque nunca fue alcanzado, sino porque cada golpe recibido se transformó en lección. El cuerpo guarda cicatrices, pero el alma guarda sabiduría. Lo mismo vale para ti. Tu victoria no será medida por la ausencia de caídas, sino por la suma de las veces en que elegiste levantar. A cada vez que tú te recusas a desistir, envías un mensaje claro para el vicio. Yo no soy tu esclavo. Yo continúo, no importa cuántas veces tropiece. Y aquí yo quiero provocarte. ¿Cuál fue la última vez que tú caíste y decidiste levantar, mismo sin creer en ti mismo? ¿Cuál fue el resultado de esa elección? Tal vez tú no hayas percibido, pero cada una de esas pequeñas decisiones construyó el hombre que tú estás tornándote. Estrategias inmediatas post-recaída. Después de la caída, el momento más peligroso no es el de la recaída en sí, sino las horas que vienen justo después. Es en ese intervalo que la adicción suele echar raíces más profundas, porque el cerebro, aún embriagado por la dopamina artificial, se vuelve vulnerable. Muchos llaman a esto el postorgasmo grisáceo, ese estado de apatía, vergüenza y confusión en el que parece que nada tiene sentido. Es aquí donde el ciclo decide si va a continuar o si será interrumpido.
La mayoría de los hombres en ese estado se entrega a la inercia, se queda acostado, se sumerge en la culpa, abre nuevamente las mismas pantallas, y así, en vez de ser apenas una caída, se transforma en un efecto dominó de varias. Es por eso que la acción inmediata es crucial. No se trata de esperar a que la voluntad pase, sino de actuar antes de que ella se multiplique. La primera estrategia es simple: cambiar el ambiente físico inmediatamente. Si te caíste en el cuarto, levántate, sal del cuarto. Ve a la sala, a la calle, al baño, cualquier lugar que quiebre el ritual. Ese cambio no es apenas simbólico, es neurológico. El cerebro asocia ambientes a comportamientos. Quedarse en el mismo lugar es como sentarse de nuevo en la trampa. La segunda estrategia es el choque físico. Muchos hombres relatan que un baño frío justo después de la recaída es como apretar un botón de reinicio. No es milagro, pero es fisiología. El agua helada activa el sistema nervioso simpático, despierta el cuerpo, quiebra el estado de letargo. Es como decirle al cerebro: se acabó, estamos comenzando de nuevo. La tercera es registrar el gatillo. Toma papel y bolígrafo y escribe: ¿qué me llevó hasta aquí? ¿Fue tedio? ¿Fue estrés? ¿Fue soledad? ¿Fue quedarme con el celular en la noche? Esa escritura no es castigo, es diagnóstico. Cada vez que registras, creas un mapa. Y los mapas muestran dónde están las trampas. Sin ese registro, la recaída se vuelve una niebla sin explicación. Con el registro, se vuelve lección. Otra táctica poderosa es buscar movimiento inmediato. Levántate, haz flexiones, camina rápido, ve a correr. El cuerpo fue proyectado para responder al movimiento. Permanecer inmóvil es entregarse a la apatía. El movimiento redirecciona energía y ayuda a quemar el exceso de dopamina artificial. Y aquí va una de las más importantes: no escondas tu caída. El aislamiento es el fertilizante de la recaída. Si tienes un amigo de confianza, un grupo, una comunidad, comparte. Di: me caí, pero me estoy levantando ahora. Ese simple acto destruye el poder de la vergüenza, porque la vergüenza solo existe en la oscuridad. Cuando expones, la corriente pierde fuerza. El objetivo de estas estrategias no es apagar la caída, sino impedir que ella crezca. Es transformar un tropiezo en apenas eso, un tropiezo, sin dejar que él se vuelva una avalancha. Piensa en el soldado que, al ser alcanzado en combate, sangra. Él tiene dos opciones: puede acostarse en el suelo y esperar la muerte, o puede estancar la herida rápidamente y continuar luchando. La diferencia entre los dos destinos no está en el golpe, sino en la respuesta inmediata. Y yo quiero preguntarte: ¿cuál de estas estrategias vas a aplicar la próxima vez? ¿Vas a levantar y cambiar de ambiente? ¿Vas a tomar un baño frío? ¿Vas a registrar el gatillo? ¿Vas a buscar movimiento? ¿O vas a callarte y dejar que la recaída crezca? Tu elección en ese momento vale más que la propia caída. Evitar el efecto "ya fue". Existe una trampa psicológica que destruye más hombres que la propia recaída. El famoso efecto "ya fue". Él comienza con una frase aparentemente inocente: ya me caí, entonces da igual. Esa pequeña concesión abre las puertas para una secuencia de caídas aún más devastadoras. Es como si el cerebro dijera: perdí la guerra, entonces voy a aprovechar el desastre. Pero la verdad es que tú no perdiste la guerra. Tú apenas perdiste una batalla. El "ya fue" es peligroso porque transforma un desliz aislado en un patrón. El hombre se cae una vez y, en vez de levantarse, decide hundirse. Ya que lo hice, voy a continuar hoy entero. Mañana yo recomienzo. Ese pensamiento crea la sensación de licencia para exagerar. Es como si una pequeña rajadura en el casco de un navío fuera ignorada, y de repente el agua invade, hundiendo todo. No fue la rajadura que hundió el barco, sino la elección de no actuar delante de ella. Ese efecto también se alimenta de la mentalidad del perfeccionismo. Muchos creen que la jornada necesita ser una línea recta e impecable. Y cuando esa línea es quebrada, surge el pensamiento radical: ya arruiné todo, entonces no vale la pena continuar.
Pero quien piensa así, olvida que disciplina no es perfección. Disciplina es persistencia. El vencedor no es el que nunca se cae, sino el que se rehúsa a transformar una caída en desistimiento. Para combatir el ya fue, es preciso cambiar la narrativa interna. La pregunta no debe ser ¿cuánto perdí?, sino ¿cuánto aún puedo salvar? Si te caíste una vez en el día, puedes levantar y aún salvar las próximas 23 horas. Si te caíste en la semana, puedes salvar los días que restan. La caída no define el todo. El todo es definido por la suma de las elecciones siguientes. Otro punto. El ya fue se alimenta del aplazamiento. La mente dice, mañana yo comienzo de nuevo. Ese aplazamiento es veneno, porque enseña al cerebro a aceptar la procrastinación como normal. La forma más eficaz de quebrar esa lógica es recomenzar inmediatamente. No mañana, no en el próximo lunes, no después de sentirse mejor, ahora. El antídoto contra el ya fue es el aún hay tiempo. Y hay también el aspecto biológico. Cada recaída genera una cascada química que debilita el autocontrol. Cuanto más tiempo pasas sumergido en caídas repetidas, más el cerebro refuerza conexiones de dependencia. Es como cavar un agujero cada vez más profundo. Pero si tú interrumpes rápido, consigues impedir que el agujero se transforme en caverna. Piensa en un incendio. Una chispa sola puede ser apagada con un vaso de agua. Pero si tú dices, ya fue, deja que queme, en minutos tendrás una floresta entera en llamas. Lo mismo acontece con la recaída. Una chispa puede ser contenida. Pero si tú entregas el cuerpo y la mente al efecto ya fue, pierdes el control del incendio. Y aquí yo quiero dejar un recordatorio claro. Tú no perdiste todo. Tú nunca pierdes todo. Cada día vencido antes de la caída dejó un rastro en ti. El aprendizaje no desapareció. La disciplina no se evaporó. Nada fue en vano. Lo que cambia el rumbo no es la caída, sino la elección que viene después de ella. Por eso, la próxima vez que la mente susurre ya fue, responde con firmeza. No, aún hay tiempo. Esa respuesta simple puede salvar días, semanas, hasta meses de disciplina. Puede salvar tu energía, tu confianza, tu identidad. Y ahora yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces tú transformaste un desliz en tempestad porque creíste que ya fue? ¿Cuántas veces podrías haberte levantado en el mismo día, pero elegiste hundirte por semanas? Reflexiona con sinceridad, porque la victoria que tú buscas no depende de nunca caer. Depende de nunca aceptar que todo acabó. ¿Cómo identificar gatillos del error? Si tú quieres realmente vencer esta guerra, necesitas aprender a rastrear los gatillos que anteceden la caída. Porque nadie se cae de la nada. La recaída no es mala suerte, no es azar, no es destino. Ella tiene raíces. Y esas raíces son los gatillos, aquellos estímulos o situaciones que abren la puerta del ciclo. Identificarlos es como descubrir al enemigo infiltrado en tu campamento. El primer paso es mapear cuándo la caída acontece. Hay hombres que siempre se caen en la noche, otros al inicio de la mañana, otros en días de folga. El horario importa porque revela momentos de mayor vulnerabilidad. Si tú percibes que casi siempre tropiezas en la noche, no adelanta insistir en quedarte solo con el celular en el cuarto. Necesitas cambiar el terreno de la batalla. El segundo paso es observar dónde acontece. Para muchos es siempre en el mismo ambiente. El cuarto oscuro, la sala vacía, el baño con el celular en la mano. El cerebro asocia lugares a comportamientos. Si tú ignoras esa conexión, continúas colocándote en trampas. Es como un alcohólico que insiste en pasar por el frente del bar. El tercer paso es entender por qué acontece. Aquí entran los estados emocionales: soledad, estrés, ansiedad, tedio, frustración. La pornografía funciona como una válvula de escape para emociones mal administradas. No es apenas sobre deseo físico, es sobre anestesiar sentimientos. Si tú no nombras el por qué, nunca atacas la raíz, apenas cortas ramas que vuelven a crecer. Una técnica práctica es el diario del gatillo. Escribe justo después de la caída. ¿Qué horas fueron? ¿Dónde estaba? ¿Qué sentía antes?
¿Qué estaba haciendo minutos antes de caer? En poco tiempo, tú comenzarás a notar patrones. Tal vez siempre recaigas en noches de domingo, cuando te sientes vacío. Tal vez siempre después de peleas en el trabajo. Tal vez siempre en momentos de procrastinación. Ese mapa es oro. Él no apaga el error, pero revela por dónde el enemigo entra. Otro punto importante es identificar quién o qué está ligado al gatillo. Puede ser seguir determinadas personas en redes sociales, consumir ciertos contenidos aparentemente inocentes, mantener aplicaciones que siempre se vuelven puerta de entrada. La adicción se aprovecha de esas brechas sutiles. Cortar esos accesos no es exageración, es estrategia de guerra. Los estoicos dirían que reconocer el gatillo es mitad de la victoria. Epicteto aconsejaba: cuando percibas que algo excita tu mente de forma desordenada, huye como del fuego. Es sabiduría aplicada. Si tú sabes que algo enciende el deseo, no te quedes probando tu resistencia. Sal de cerca. El verdadero fuerte no es el que juega con la tentación, sino el que la evita con inteligencia. Identificar gatillos también ayuda a desarmar el efecto sorpresa. Muchos hombres se caen porque creen que la tentación surgió de la nada. Pero cuando tú conoces los gatillos, percibes que nada es de la nada. Todo sigue un guión, y cuando tú ves el guión, puedes escribir finales diferentes. Y ahora yo quiero que tú reflexiones. ¿Cuáles son los 3 gatillos más frecuentes en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que te caíste y percibiste después que las señales estaban claras? Si tú no respondes esas preguntas, continuarás tropezando en los mismos lugares. Pero si respondes, ya habrás dado un paso de gigante rumbo a la libertad. Llegamos a un punto decisivo de esta reflexión: la forma como tú ves tus propias caídas. Hasta aquí, hablamos sobre el ciclo de la recaída, sobre el error de la autodestrucción, sobre la importancia de resignificar y sobre el poder de recomenzar rápido. También vimos estrategias prácticas y maneras de identificar gatillos. Pero ahora, yo quiero que tú mires para adentro y hagas algo que pocos tienen coraje de hacer: transformar tu experiencia en una lección, no apenas para ti, sino para otros que están en la misma lucha. Existe un poder especial cuando tú colocas en palabras aquello que aprendiste. Mientras la recaída se queda apenas en tu cabeza, ella se mezcla con vergüenza y silencio. Pero cuando tú hablas de ella con honestidad, mismo en pocas frases, ella deja de ser secreto y pasa a ser herramienta. Es por eso que la pregunta de hoy es tan importante. Quiero que tú respondas en los comentarios. ¿Cuál fue la mayor lección que tú sacaste de una recaída? Puede ser simple. Tal vez hayas percibido que dormir tarde es tu mayor enemigo. Tal vez hayas entendido que celular en el cuarto es veneno. Tal vez hayas notado que ansiedad y estrés son gatillos casi automáticos. O tal vez hayas percibido que lo que destruye no es caer, sino desistir. Cualquier respuesta sincera ya es un arma, para ti y para otros que lean. Y no subestimes el impacto de eso. Cuando tú compartes tu lección, otro hombre puede leer y pensar: yo no estoy solo. Alguien puede evitar una caída porque tú decidiste exponer la tuya. Esa corriente de coraje crea una comunidad invisible, pero real. Cada comentario se vuelve un recordatorio de que esta guerra no es librada en silencio total, sino en alianza. Los estoicos enseñaban la importancia de la confesión a sí mismo. Marco Aurelio escribía en sus diarios para exponer sus flaquezas delante de sus propios ojos. Él no escribía para ser leído, sino para recordarse de que no era perfecto y que necesitaba crecer a cada día. Cuando tú escribes tu lección en los comentarios, estás haciendo exactamente eso, transformando caída en sabiduría, dolor en disciplina. Por eso, no dejes esa pregunta pasar en blanco. Reflexiona y responde. ¿Cuál fue la mayor lección que tú sacaste de una recaída? Puede ser una frase corta, puede ser un pensamiento profundo. Lo importante es que sea verdadero. Y si tú aún sientes resistencia, recuerda, callar solo fortalece la vergüenza. Hablar libera. Cuando tú escribes, asumes compromiso público. Y compromiso público
es uno de los antídotos más fuertes contra el ciclo de la recaída. Entonces, haz eso ahora. Escribe. Marca tu lección. Transforma tu dolor en mapa para otro guerrero. La filosofía de la resiliencia. Para los estoicos, el verdadero fracaso nunca fue caer. El verdadero fracaso siempre fue desistir. Esa visión es fundamental, porque cambia completamente la manera como tú ves la lucha contra la pornografía. Mientras muchos creen que la victoria depende de nunca tropezar, la filosofía antigua enseña que la victoria pertenece a quien se rehúsa a abandonar el campo de batalla, mismo después de ser alcanzado. Epicteto decía, no es lo que acontece contigo que importa, sino cómo tú reaccionas a lo que acontece. Esa frase podría estar escrita en cada pared de tu cuarto, porque lo que destruye al hombre no es la caída en sí, sino la interpretación que él hace de ella. Aquel que se cae y decide nunca más levantar, ya está vencido. Pero aquel que se cae y se levanta prueba, a cada vez, que aún es mayor que su flaqueza. Resiliencia es exactamente eso, la capacidad de soportar, de absorber el golpe, de continuar mismo herido. Es como el acero templado en el fuego. Cuanto más golpes recibe, más resistente se vuelve. La resiliencia no es ausencia de dolor, sino capacidad de transformar el dolor en combustible. En la lucha contra la pornografía, esa filosofía necesita ser aplicada en cada día, porque habrá días fáciles y habrá días en que la tentación va a parecer insoportable. Habrá momentos en que tú vas a caer, y es en esos momentos que la resiliencia se revela. Tú puedes mirar para ti mismo y decir, soy flaco, no consigo, voy a desistir. O puedes elegir la habla estoica, sí, me caí, pero continúo, porque la disciplina no termina en la caída. Ella comienza en el recomienzo. Piensa en los guerreros antiguos. Ellos no se volvieron temidos porque nunca fueron heridos. Se tornaron legendarios porque, mismo heridos, avanzaban. Sus cicatrices eran marcas de resiliencia. Cada corte era memoria de que no habían desistido. Tú también cargas cicatrices invisibles. Son caídas, fallas, noches oscuras. Pero si cada una de ellas es usada como recordatorio de que tú continuaste, entonces no son marcas de vergüenza, son medallas de guerra. Esa filosofía también corrige la idea de perfección. Muchos hombres creen que la libertad solo vendrá cuando consigan ser impecables, cuando no erren nunca más. Pero perfección no existe. Lo que existe es persistencia. Lo que existe es constancia. Y es justamente esa constancia que transforma a un esclavo en hombre libre. Marco Aurelio escribió en sus diarios que el arte de vivir es más parecida con la lucha que con la danza. La lucha es llena de tropiezos, desequilibrios, improvisos, pero el luchador resiliente siempre retorna a la guardia, siempre se levanta, siempre continúa. Esa es la metáfora que necesita estar grabada en ti. La vida es lucha, no danza. Por eso, abraza la filosofía de la resiliencia. Dite a ti mismo, puedo caer, pero no voy a desistir. Puedo tropezar, pero no voy a abandonar. Puedo fallar, pero cada falla será combustible para volverme más fuerte. Esa es la mentalidad que destruye el poder de la recaída, porque cuando la mente percibe que tú no desistes nunca, la adicción pierde su mayor arma, el miedo de la caída. Y ahora reflexiona. ¿Qué acontecería si, en vez de punirte por cada error, tú usaras cada error como entreno de resiliencia? ¿Cuántos años de esclavitud ya podrían haber sido quebrados si hubieras aprendido a levantar más rápido? La respuesta puede cambiar completamente la forma como tú encaras el futuro. El poder del recomienzo inmediato. Uno de los errores más comunes después de la caída es aplazar el recomienzo. El hombre se cae y piensa, mañana yo comienzo de nuevo, o entonces el lunes será diferente. Ese aplazamiento parece inofensivo, pero es uno de los mayores venenos de la disciplina, porque cuanto más tú postergas, más el cerebro se acostumbra con la procrastinación, más la adicción gana espacio. La verdad es simple y dura. El único momento de recomenzar es ahora.
El recomienzo inmediato tiene un impacto profundo en la mente. Cuando tú decides levantar en el mismo día, enseñas al cerebro que no existe espacio para el ya fue. Tú muestras a ti mismo que la caída no define tu identidad, apenas tu último paso. Y si el último paso fue errado, el próximo puede ser cierto. Es una lógica poderosa. Cada minuto puede ser la línea que separa esclavitud de libertad. Del punto de vista psicológico, recomenzar inmediatamente es una forma de entrenar la resiliencia. Tú no te dejas hundir en la espiral de culpa. Por el contrario, transformas la culpa en gatillo para la acción. Al actuar rápido, cortas el ciclo químico de la recaída. El cerebro espera que tú permanezcas acostado, flaco, entregado. Cuando tú levantas y actúas, creas una sorpresa biológica. Ese choque es como una reprogramación. El sistema aprende que el fin no es el fin, sino un nuevo comienzo. Del punto de vista espiritual, el recomienzo inmediato es un acto de coraje. Es declarar para ti mismo, yo no soy mi error, yo soy mi decisión de levantar. Es exactamente aquí que se mide la grandeza de un hombre. No en el número de caídas que evitó, sino en la velocidad con que se levanta después de cada una. Piensa en un soldado herido en batalla. Él puede quedarse en el suelo sangrando, lamentando el golpe, o puede levantarse, estancar la herida y continuar luchando. La diferencia entre los dos destinos no está en el golpe, sino en la reacción. Tú también tienes esa elección. La pornografía puede haberte alcanzado hoy, pero tú puedes decidir que hoy mismo será el día de levantar. Hay también el aspecto práctico. Cada día que tú esperas para recomenzar es más un día perdido, más tiempo gastado alimentando un ciclo que solo chupa energía. Al contrario, cada recomienzo inmediato preserva victorias anteriores. Si tú te quedaste 10 días limpio y te caíste en el 11º, no tires fuera los 10 días. Recomienza inmediatamente y carga aquella fuerza acumulada para frente. El progreso no desaparece. Solo se apaga cuando tú decides desistir. Ese recomienzo inmediato puede ser simbolizado en pequeños gestos. Levantar de la cama, tomar un baño frío, arreglar el ambiente, escribir en un diario, salir para caminar, orar. Cada gesto comunica al cuerpo y a la mente. Estamos de vuelta. No esperes motivación perfecta. Actúa, mismo flaco. La motivación nace de la acción, no lo contrario. Y ahora yo quiero dejarte un desafío simple. Si tú te caes, ¿vas a recomenzar en el mismo minuto o vas a esperar días? Esa respuesta define más de lo que tú imaginas. Porque en el minuto en que tú te levantas, la recaída deja de ser derrota y pasa a ser entreno, llamado a la perseverancia. Si existe una verdad que necesita estar grabada en su mente, es esta. La jornada no es una línea recta. Ella es llena de curvas, caídas, retornos y avances. El error de muchos hombres es creer que la victoria solo acontece cuando no existe falla alguna. Ese ideal de perfección es una ilusión cruel, porque cuando la realidad llega, cuando la caída acontece, ellos creen que todo acabó, y así desisten. Pero la victoria no pertenece a los perfectos, la victoria pertenece a los perseverantes. Perseverancia es lo que separa el hombre que permanece esclavo de aquel que conquista libertad. Es continuar caminando cuando las piernas duelen. Es levantarse cuando todo dentro de ti grita para desistir. Es encarar cada caída como más una prueba de que tú aún estás en el campo de batalla. Y estar en el campo ya es victoria, porque el verdadero derrotado es aquel que largó la espada y se fue. En la lucha contra la pornografía, perseverancia significa rehusar el papel de víctima. Significa decir, yo no soy definido por mi última falla, sino por mi próxima decisión. Cada día de resistencia, por menor que parezca, es un ladrillo colocado en el muro de la disciplina. Y cada vez que tú te levantas después de caer, refuerzas ese muro. El tiempo construye fortalezas que la recaída no puede derrumbar. Los estoicos siempre enseñaron que la grandeza de un hombre no está en nunca fallar, sino en nunca abandonar la lucha. Séneca decía que un hombre es grande no porque nunca se cae, sino porque nunca se deja permanecer caído.
Esa frase debería ecoar en su mente siempre que sienta el peso de la recaída, porque mientras tú continúes levantando, la victoria aún está en sus manos. La perseverancia también destruye el mito del tiempo perdido. Muchos dicen, tiré fuera semanas de esfuerzo, pero ningún esfuerzo es perdido. Cada día limpio dejó marcas en su cuerpo, en su cerebro, en su alma. Cada resistencia fortaleció su musculatura mental. La caída no apaga eso. La caída apenas interrumpe. Lo que tú construiste permanece, y tú puedes continuar de donde paraste. Piensa en un guerrero que atraviesa una larga campaña. Él puede tropezar, puede herirse, puede hasta recuar, pero mientras él continúa caminando, la guerra aún no está perdida. Tú también estás en campaña. La adicción es insistente, pero su perseverancia necesita ser más insistente aún. Por eso, hoy yo te invito a abandonar la obsesión por la perfección y abrazar la disciplina de la perseverancia. No importa cuántas veces tú te caíste, lo que importa es cuántas veces tú elegiste levantar, porque esa elección es la esencia de la libertad. Y ahora reflexiona, ¿tú estás dispuesto a caminar, mismo tropezando? ¿Estás dispuesto a recomenzar cuántas veces sea necesario hasta liberarte de vez? La respuesta a esas preguntas define si tú serás apenas más un prisionero o un hombre libre. La caída como entreno de guerra. La recaída no es derrota, ella es cicatriz de batalla. Es marca en el escudo, es arañazo en la espada, es hematoma en el cuerpo. Cada vez que tú te caes, la adicción susurra que acabó, que tú no naciste para vencer, que no vale la pena continuar. Pero yo digo, cada caída es apenas más un entreno de guerra, porque la disciplina no se mide en la ausencia de tropiezos, sino en la decisión de levantar todas las veces que el polvo cubre su rostro. Piensa en un soldado en el campo de batalla. Él corre, lucha, resiste, pero en cierto momento es derribado por un golpe. El suelo es duro, el dolor es real, la sangre escurre. En ese instante, él tiene dos elecciones. Puede permanecer caído, entregando la victoria al enemigo, o puede erguirse, mismo herido, con mirada firme, espada en la mano, listo para continuar. Lo que hace de él guerrero no es nunca caer, sino siempre levantar. Tú también tienes esa elección. La caída no es sentencia, la caída es instrucción. Ella muestra dónde su defensa está flaca, dónde su rutina tiene brechas, dónde su mente aún cree en mentiras. Cada vez que tú levantas, estás más preparado que antes. Cada falla es un mapa, cada dolor es una lección. Y si tú tienes coraje de ver de esa forma, la recaída deja de ser corriente y pasa a ser entreno. Los estoicos sabían de eso. Epicteto decía que no es el peso del golpe que define al hombre, sino la forma como él reacciona. Marco Aurelio escribía para sí mismo, el obstáculo es el camino. Ellos no huían de las fallas, sino las usaban como academia del alma. Tú también puedes hacer lo mismo, transformar la caída en gimnasio de disciplina, en escuela de perseverancia, en campo de entrenamiento. Y hay algo aún más profundo. Cada vez que tú te levantas, envías un mensaje a la adicción. Tú no me controlas. La adicción puede hasta derribarte, pero no puede impedirte de levantar. Ella puede atrasar su caminada, pero no puede cancelar su destino, porque el destino pertenece a los que continúan, no a los que desisten. Y aquí yo quiero hablar directo a su corazón. ¿Cuántas veces tú ya creíste que no tenía más fuerzas? ¿Cuántas veces te caíste y pensaste que nunca saldría de ese ciclo? ¿Cuántas veces se destruyó con pensamientos crueles, llamando a sí mismo de flaco, inútil, perdido? Pues hoy yo te digo, tú no eres flaco porque te caíste. Tú eres fuerte porque estás aquí oyendo, buscando, levantando. El flaco ya desistió hace mucho tiempo. Tú no. La caída es parte de su historia, pero no es el fin de ella. Cada cicatriz que tú cargas puede ser transformada en medalla de guerra. Cada tropiezo puede ser recordatorio de que tú aún estás en el campo. Cada error puede ser reescrito como escalón rumbo a la victoria. Y ahora yo quiero que tú hagas algo simple, pero poderoso. Inscríbete en este canal.
Esa serie no es apenas contenido, es armadura. Cada episodio es más una pieza de su protección, más una espada en su mano. Sin ella, tú luchas solo. Con ella, tú luchas acompañado. Y quiero que tú dejes en los comentarios la palabra Día 20, no apenas como marca en el calendario, sino como declaración pública. Yo continúo, no importa cuántas veces me caiga. Escribe en mayúsculas como si fuera un grito ecoando en medio a la batalla, porque cada comentario suyo es como un escudo erguido al lado de otros guerreros. Y nunca se olvide, la recaída no es derrota, es apenas más una cicatriz de batalla en el camino de la victoria. Y ese fue el video que preparé para ti. Pero la guerra no termina aquí. El próximo episodio ya está apareciendo en su tela ahora. Haz clic y continúa marchando conmigo, porque cada paso dado después de la caída es más una prueba de que tú naciste para vencer.